y a Pedro por invitarme a conversar con él en este renacimiento de la Feria del Libro. Yo que soy rector de universidad, hace 5 semanas los muchachos volvieron después de 2 años y medio y las filas de los restaurantes y las eran casi tan largas como aquí, y la universidad en sus campus Univalle vive llena de jóvenes deseosos de ser estudiantes universitarios después de 2 años y medio de pandemia, y creo que los lectores bogotanos y colombianos están en la misma situación. Bien, yo conozco a Pedro Medellín hace muchos años. Yo soy experto en management público, en políticas públicas y en management de empresas, y Pedro es politólogo, y desde comienzos de la década de los 90 nuestros caminos se han atravesado, somos bastante amigos, hemos estado en proyectos conjuntos, cada uno ha ocupado funciones distintas en la sociedad. Yo actualmente, desde hace 6 años, soy rector de la Universidad del Valle, que es la tercera universidad pública más grande del país. Pedro estuvo 2 años en la dirección de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y ha tenido un papel académico importante de liderazgo incluso internacional en España, donde trabajó en el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Complutense. En esa época hicimos también varios proyectos conjuntos. Pedro ha hecho algo que yo no hago, y es estar en medios. He estado en programas de televisión con NTN, que es un canal filial de RCN en América Latina. Estuviste con el magistrado Garzón durante varios años haciendo entrevistas a personajes políticos de América Latina, y ahora que ya no está en la SAP, ha vuelto a ser columnista los sábados del diario El Tiempo haciendo análisis político. Yo quiero felicitar a Pedro, me mandó el libro y me llegó el miércoles, y fast track, me lo he estado leyendo sistemáticamente todos estos días, incluyendo el avión en el que venía ahora, y veo un muy buen trabajo académico de sistematización y de síntesis que pocas veces se intenta para hacer una explicación de la crisis política que atraviesa no solo América Latina, sino al mundo contemporáneo. Este es un libro que, cuando tiene capítulos sobre América Latina, tiene 2 estudios de caso, uno sobre Chile y otro sobre Colombia, recorre varios de los problemas que en América Latina se han dado en las últimas 2 décadas, en lo que va del siglo XXI. Es también un libro que tiene una referencia importante a las crisis políticas en Europa, tanto en Europa occidental como en Europa oriental, en la transición de los regímenes del socialismo real a algunos tipos de democracia representativa o democracia autoritaria, que es lo que caracteriza sobre todo Europa oriental. Hay una tesis detrás, y es que ya no hay la misma obediencia y acatamiento de los ciudadanos de esta época en el mundo entero a los gobiernos. El descontento se ve o se vio en Madrid hace una década y media, se vio en los Estados Unidos, se ha visto en muchas partes del mundo. Los ciudadanos se rebelan contra los estados, los ciudadanos no aceptan las formas de democracia representativa que fueron dominantes, por lo menos como ideal político, en el último siglo y medio, sobre todo en Europa oriental, occidental, en Estados Unidos y en alguna medida en Latinoamérica. O sea, Pedro arranca su libro diciendo que hay rebeldía, que no hay la misma obediencia, que los modelos políticos de la democracia representativa no son acatados, que hay bastante apuesta por populismos autoritarios o de extrema izquierda o de extrema derecha, y que todo esto se puede significar en términos de una crisis del modelo de representación o del modelo de régimen político de representación. A mí me gustaría que Pedro, muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, nos diga cómo ve él esta crisis y cuál es la tesis principal que en esa perspectiva está planteada en su libro. Gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias, Edgar, a ustedes, mil gracias por estar aquí conmigo compartiendo este lanzamiento del libro. El tema de la crisis tiene una razón. La razón es: nosotros necesitamos hacer teoría sobre nuestra especificidad, sobre nuestros casos.
coexiste lo formal y lo informal. La línea entre la política y la economía es tremendamente frágil. Y tenemos elementos que marcan que nuestra institucionalidad es una institucionalidad de obediencias endebles. Las normas en Colombia no son un buen predictor de los comportamientos culturales. Una norma, se expide una norma y la reacción es echa la ley, echa la trampa, y hay una serie de reacciones. Los colombianos tenemos unas particularidades. No podemos leer la realidad nuestra con el mismo prisma que estamos leyendo sociedades muy institucionalizadas. Nuestras instituciones son muy frágiles, pero son muy frágiles, personalmente frágiles. Es el poder de la persona, es el talante de la persona el que le da la fuerza a la institución. Entonces necesitamos darnos una explicación. El tema de la crisis. Las crisis, tenemos una tendencia y tenemos viniendo con las discusiones sobre las crisis y de las crisis. Y creo la primera tesis que se plantea es: las crisis no son momentos de ruptura, no son momentos de fractura, son momentos donde las cosas se gestionan de otra manera, pero son momentos distintos. Y las crisis hay que leerlas en tres dimensiones particulares. Hay momentos críticos donde hay desorden, confrontación, marchas, y pareciera que hay una crisis. No, son momentos críticos porque el sistema y las reglas de juego no están en peligro. En un segundo momento, cuando empiezan a estar en peligro, entramos en lo que se llama una coyuntura crítica. Es cuando el orden empieza a estar amenazado, cuando el orden empieza a verse fracturado. Ahí estamos en una coyuntura crítica. Por ejemplo, yo creo que hoy mi Colombia vive una coyuntura crítica. Y la crisis es el momento ya donde estallan, donde se produce el estallido, que lo que hace es que pone en cuestión ya el orden establecido y obliga el tránsito hacia un nuevo orden. Ahí la definición de Gramsci es súper importante. La crisis es ese momento en donde lo que tiene que nacer no nace porque lo que tiene que morir se resiste a hacerlo. La crisis de un adolescente, que hay cosas que tiene que, de su infancia, que tienen que morir porque hay cosas de la adultez que le empiezan a llegar. Y eso lo cuestiona, y los sistemas están en ello. Entonces hay momentos críticos de desorden, de confrontación, de caos, coyunturas críticas donde las reglas de juego se ponen en cuestión, y hay crisis que ya son momentos donde se quiebra el sistema, donde lo que está ya no puede ser, donde no es que no dejemos de funcionar, no es el momento de la ruptura y todo se paraliza, ¿no? Todo comienza a funcionar distinto. Y en ese sentido, entonces, lo que busco es que la crisis, tratar de entender y armar una teoría para que nos expliquemos nuestra crisis, estas crisis en estos países. Le tenía miedo al toque de queda hace 40 años, pero ahora no, los gobiernos locales decretaron toques de queda en noviembre del 19, en abril, etc. Y la gente no le importó, salió a la calle, no perdió el miedo al Estado. Ahí estamos en tránsito hacia otras cosas. Esta es una coyuntura crítica que nos... Yo te tengo una pregunta, Pedro, leyéndome tu libro, que no se lo han leído los asistentes y se lo leerán. Yo veo que el libro analiza muy bien todo el tema de crisis, naturaleza de crisis, las tipologías, pero a mí me queda la pregunta, que supongo puede ser otro libro, de el orden nuevo después de la crisis, en qué consiste o en qué consistirá el caso chileno, el caso colombiano mismo, en el momento posterior a los últimos años de paros, los casos de Europa Oriental, que tu libro los analiza, el propio caso de la crisis institucional en los Estados Unidos después del gobierno Trump, la posibilidad de que el mismo régimen republicano trumpista vuelva al poder, cuando la salida anterior, hablo de los años 50, 60, era el poscapitalismo y el socialismo real como alternativa. Hoy no se ve que haya una salida posterior, postcapitalista en el sentido de régimen de producción, pero sí probablemente formas de autoritarismo populista de distinto tinte que parecen ser lo que predomina
como solución a las crisis en Turquía, en Hungría, para citar ejemplos de Europa Oriental y del Asia cercana a Europa, Bolsonaro en Brasil como alternativa a la crisis del PT, el propio régimen de Donald Trump, que era impensable para muchos que pudiera ganar unas elecciones, o autoritarismos de distinto tipo como el del régimen en Venezuela. ¿No será que solo hay crisis dentro del capitalismo y no más allá del capitalismo como regímenes políticos? Yo creo que como régimen de producción no hay crisis, pero como régimen político-social sí hay una fractura muy grande. Hay un tema que es importantísimo sobre el título de ¿cuál es la razón? Trabajo mucho el tema de gobierno, hemos trabajado con él mucho el tema del gobierno, y dos ejes son claves: el poder y la política. ¿Qué es el poder? El poder hacer las cosas. ¿Y qué es la política? El poder decir qué hacer y en dónde hacerlo. Es una tesis desarrollada en un librito que se llama sobre la crisis del Estado, de Carlo Bordoni, en un diálogo con, ya me acuerdo ahora el autor. Entonces Bordoni en eso desarrolla esas tesis. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una crisis? Que el poder y la política comienzan a separarse. El poder, que es la fuerza para hacerlo todo, se queda sin un norte, no hay un proyecto. Hoy digo que el gran drama de los gobiernos es que no hay un proyecto político. Hay una serie de iniciativas, y cuando uno coge los programas de gobierno de uno y la propuesta de gobierno de otro, son muchas actividades, son muchas iniciativas, son muchas inventivas, son mucha imaginería, pero no hay un proyecto, no hay un proyecto. Entonces, es muy curioso. Hay recientemente saca Juan Carlos Echeverri una columna muy interesante en donde él cuenta que un taxista le decía que con los uribistas, 20 años de uribismo, íbamos a llegar a Venezuela, y que con 4 años de petrismo íbamos igual a llegar a Venezuela. La pregunta es ahí en eso, no hay una diferencia en un proyecto político, no tenemos dos proyectos políticos claramente diferenciados. Uno dice, la sociedad no tiene claridad sobre cuál es el proyecto. La oposición en Colombia no tiene un proyecto político, tiene un proyecto de oposición, y el gobierno no ha tenido proyecto político, tiene un proyecto de administración, de resolución de problemas, que cree que gobernar es resolver problemas, y gobernar no es resolver problemas, gobernar es conducir a las sociedades. Y entonces en eso uno necesita poder y política, y cuando eso se separa, se pierde y se producen las crisis. Y es en ese sentido, yo creo que el gran drama es que el proceso capitalista avanza, y avanza a unas velocidades y unas magnitudes. El desarrollo tecnológico, la acumulación se da hoy a niveles absolutamente descomunales. El problema es que no hay un proyecto político que sea capaz de captar semejante fuerza y lo recoja y lo subsuma. Termina siendo una sociedad económicamente mucho más dinámica y políticamente mucho más débil, más frágil. Yo le dice a los candidatos cuál es el proyecto del país. No, yo quiero una, y no se distingue. Habrá de rasgos de derecha e izquierda. ¿En dónde se ve la derecha? ¿O dónde se ve la izquierda? Más existencialismo. ¿Dónde se ve la izquierda? Igual. O sea, ¿dónde se ve? Cada uno de los dos hacen asistencialismo. El gobierno del presidente Duque, uno de los reportes importantes que plantea es que 29 millones de colombianos hoy están recibiendo subsidios. 29 millones. ¿Sí? Entonces son cosas donde un proyecto político hay desarrollo económico violento y el capitalismo no está en cuestión. Es más dinámico que nunca, solamente que la política se le quedó corta a ese desarrollo. Yo te hago dos preguntas leyéndome tu libro. Pedro había escrito un libro hace unos años que se llama La presidencia sitiada, donde algunos de los argumentos los retoma aquí, y es: en América Latina hay mucho presidencialismo, los presidentes tienen mucho poder, en las últimas décadas han aumentado su poder,
se ha, por ejemplo, concentrado más el poder de las regiones en el centro, en el caso colombiano, después de 1991, pero esos gobiernos son muy ineficaces y no son capaces de responder. ¿Cuáles serían las alternativas a ese presidencialismo? Hay algunos autores, Pedro, que piensan que los gobiernos de democracia parlamentaria corte europeo, como el que tiene Francia con todas sus limitaciones a pesar de tener presidencia, el más claro de Alemania, Italia, Inglaterra, estas democracias parlamentarias podrían ser mejores que las democracias presidencialistas. Y segundo, poder darle mucho más poder a las regiones y una autonomía mayor del poder regional podrían ser alternativas a la crisis del presidencialismo. ¿Qué crees tú? Yo creo que mire, lo que estamos viendo hoy son sociedades muy dinámicas territorialmente. Se mueven unas economías, hay unas transformaciones empresariales, hay unas nuevas fuerzas sociales y económicas que están empujando durísimo en las regiones, en Antioquia, en el Valle del Cauca, y no son proyectos grandes, son proyectos pequeños, micros, pequeñas empresas que terminan como una empresa de calzado y del Valle del Cauca que termina cubriendo 35 países, en fin. Son proyectos que tienen ya una presencia y se desarrollan mucho. Y es un nuevo empresariado. Lo que vemos en Medellín con el tema del GEA y este rollo de Gilinski, eso es un pedacito. Ahí adentro de Antioquia un proceso de transformación y emergencia de un nuevo empresariado, de una nueva dirigencia, y en ese sentido cada vez estamos viendo que las regiones comienzan a tener una desconexión más grande con los gobiernos, y los gobiernos no entienden lo que pasa en las regiones. Uno de los problemas que tenemos es esa fractura de lo que se llaman relaciones intergubernamentales, la relación entre el gobierno local y los gobiernos y el gobierno nacional es cada vez más lejana. La gente no sabe desde Bogotá qué pasa en los territorios, y los territorios están desarrollando sus propias dinámicas que desbordan a los gobiernos. ¿Y el tema del Congreso? El tema del Congreso es una cosa ya donde cada vez más vamos a llegar a un sistema más federal. El tema de las autonomías territoriales nos va a llevar a que la nación es simplemente una especie de pegamento de una serie de proyectos que recogen una serie de intereses regionales, pero la gente hoy va más allá y desborda de lejos. Y ese es uno de los problemas, se movilizan mucho los poderes políticos locales y territoriales en torno a un proyecto que es muy lejano de la nación. Sí, uno de los problemas que tiene uno de los candidatos hoy es que su equipo es muy de Antioquia y entonces ellos están pensando allá, y es su proyecto. No hay un proyecto de nación, a ellos no les puede pedir un proyecto de nación porque ya no la ven. Entonces, creo que vamos a ir en una perspectiva muy fuerte de que el Congreso va a dejar de ser un referente de discusión de la nación para ser un punto de encuentro entre autonomías territoriales que van a discutir presupuestos, que van a discutir el tema de la seguridad, el tema de la competencia, el tema de la complementariedad, en fin. Y son unas cosas muy interesantes. Vamos hacia un régimen mucho más parlamentario, en el sentido de que el poder del presidente es un poder que depende, y hay que eliminar esa dualidad donde el poder presidencial es electo, el poder legislativo es electo. Entonces, ¿quién tiene ahí la legitimidad? Si el presidente es electo por el Congreso, un régimen parlamentario, las crisis pegan en el Parlamento y se resuelven ahí, no le pegan al Estado. A nosotros lo que nos pasa es que cada crisis del presidente es una crisis que le pega directamente al Estado y pone en cuestión al Estado. Yo te quiero hacer una pregunta, Pedro, cambiando un poco de tema para el interés de los lectores, sobre la parte metodológica o epistemológica, como decimos los filósofos. Pedro estudió en Francia, hizo su doctorado en París, trabajó muchísimos años en España, igual que nos pasó a muchos de nuestra generación. Nosotros fuimos educados en la literatura marxista y luego en la crítica postestructuralista o estructuralista de la política y del poder, donde por ejemplo un autor como Michel Foucault fue central. Tú lo conoces muy bien y lo has estudiado al igual que yo. Sin embargo, yo leyendo tu libro veo que hay pocas referencias a autores franceses, autores marxistas, a los Foucaultianos o a los neofoucaultianos, y una referencia que me sorprendió positivamente, debo decirlo,
a una serie de autores del final del siglo XX, sobre todo dos, que son Juan Linz. Juan Linz fue un español, alemán-español, que enseñó muchísimo tiempo en los Estados Unidos y fue uno de los teóricos de la ciencia política más importantes, no solo para América Latina, sino para el pensamiento político contemporáneo. Y el segundo autor que cita mucho Pedro es Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell era un abogado de Buenos Aires que hizo política, que finalmente fue profesor universitario, terminó su vida en la Universidad de Notre Dame, cerca de Chicago, y ellos trabajaron conjuntamente varios proyectos sobre la crisis de la democracia de representación y se plantearon un proyecto muy ambicioso de transiciones desde las dictaduras latinoamericanas de los años 60, 70, 80 hacia las democracias liberales, y también lo hicieron con sus discípulos y continuadores en la transición de Europa Oriental hacia las democracias liberales. Fueron los dos grandes proyectos. Yo veo que muchos de tus conceptos son conceptos de estos autores que atendían a esas crisis y donde percibo que te parecen aparatajes metodológicos mucho más útiles que los del neomarxismo y el estructuralismo. No sé si estoy equivocado. No, hay una razón importantísima. O'Donnell y Linz son personajes que han trabajado, han planteado siempre la necesidad de buscarse una propia teoría y se han metido en las entrañas de los regímenes políticos, no en las discusiones de la administración pública o de las políticas públicas, no, de los regímenes, de las reglas de juego. Y en ese sentido ha sido muy importante, es que ellos se han buscado plantearse y empiezan a reconocer unas diferencias fuertísimas entre lo que son las sociedades y los regímenes institucionalizados, es decir, donde todos los ciudadanos conocen, donde todos los ciudadanos aceptan y donde todos los ciudadanos practican por lo menos un mínimo de reglas de juego. Esos son regímenes de obediencias fuertes. Ahí la norma es una muy buena predictora de los comportamientos sociales, el nivel educativo, en fin. Por contrario a esas sociedades están las sociedades de obediencias endebles, que son sociedades que, por el contrario a los planteamientos de las instituciones fuertes, no todos los ciudadanos conocen, no todos los ciudadanos aceptan, ni todos los ciudadanos practican un mínimo de reglas de juego. Llega una entidad pública y entonces, mire, y el papel autenticado, no, pero si la ley antitrámite se lo eliminó, no, es que al doctor le gusta así, al general le gusta así, a la esposa del general le gusta así. Y es eso, somos esa informalidad. Y O'Donnell trabaja el tema de los particularismos y los yetos y estas cosas informales. Y Linz hacía esa discusión mucho más desde los regímenes políticos, y en ese sentido son aportes más relevantes y más cercanos a la necesidad nuestra de tener una propia teoría, porque somos muy particulares. Sí, yo creo que hay una diferencia entre la teoría en ciencia política en América Latina y la teoría en el campo de administración pública y políticas públicas. Yo trabajo mucho el segundo campo, he estudiado el primero, pero sobre eso no he escrito porque no ha sido mi foco. Yo siento que la ciencia política latinoamericana es muy fecunda. Puedo citarles a Francisco Wefort, ¿cierto? A Norbert Lechner, que fue un gran teórico alemán que vivió muchos años en Chile y que trabajó muchísimo los temas de la ciencia política, pero no hay la misma riqueza en el campo de la administración pública y en el campo de las políticas públicas. En estos últimos dos campos, que son bastante cercanos uno del otro, hay más lo que llaman los expertos transferencia, es decir, se piensa en los problemas del gobierno como administración desde referentes del management americano, mientras que no se piensan los referentes de la ciencia política con teorías de la ciencia política de los Estados Unidos. Yo creo que ese es un tema muy interesante que vale la pena trabajarlo. Aquí hay funcionarios del ESA, porque la administración pública en América Latina no tiene el mismo grado de elaboración que tiene la ciencia política en América Latina. Yo voy a eventos de ciencia política, uno de ellos es a la CID, que es un encuentro que se hace periódicamente, y encuentros de administración pública, y se percibe bastante la diferencia. Yo sí le pediría a Pedro que se ocupe en los próximos libros de los temas de administración pública. Yo sé que se ha ocupado en los temas de política pública, porque finalmente Pedro
las decisiones de política cuando se vuelven gobierno son administración pública y no política y no ciencia política. Y yo pienso que en ese sentido pensar la dinámica de las políticas públicas y las ejecutorias de los gobiernos es muy importante porque, como lo decía Bruno Llover, que tú lo conoces bien, el gobierno es el Estado en acción, políticas públicas es ver al gobierno como Estado en acción. No sé si compartes conmigo esta percepción sobre las diferencias que hay entre ciencia política y administración pública y políticas públicas en nuestro continente. No, mire, lo que pasa es que nosotros le tenemos mucho miedo a hablar de política y hablar del poder. Y hablar del gobierno, del problema de la política como un problema político y de las decisiones de política pública como un problema político, como una relación de poder. Y hay que asumirlas, ¿sí? Creo que nuestro problema es que en el campo muchos de los técnicos hay que tecnificar esto y entonces la técnica está vacía de intereses, vacía de emociones y vacía de razón. No. Nosotros lo que tenemos que ver un poquito, estoy trabajando ahora en una teoría de gobierno, somos intereses, emociones y razones. Y cuando estamos en el gobierno, nuestro interés, nuestra razón, nuestra emoción son políticas y son políticas con poder. Si la política no tiene poder, es vacía, es discurso. Si el poder no tiene política, es autoritarismo. Es en ese sentido. Entonces, meternos duro a discutir y a darle una razón política. Y las propuestas de gobierno son propuestas políticas y los proyectos son proyectos políticos. Y las sociedades se diferencian por eso y los partidos políticos tienen sus razones esas. La tecnificación, yo cada vez estoy rechazando más eso y asumiendo más el papel de tenemos que ser más políticos. A mí me encanta que la sociedad colombiana sea politizada, me encanta que se polarice. ¿Y saben por qué se polariza? Porque eso permite la transparencia, la claridad. Que la gente es de izquierda, buenísimo, y los de derecha son de derecha. Y que los de derecha, si ganan, no gobiernan con los de izquierda, maravilloso. Que los de izquierda se oponen o los de derecha se oponen si la izquierda gana. Ya no vamos a tener más presidentes y más gobiernos en donde se acusaban los candidatos entre sí o de ser mafiosos o de ser paracos o de ser etcétera, pero después terminaban como cancilleres o ministros. No. Si la izquierda gana, la izquierda tiene que poner su proyecto. El desafío es monte su proyecto, piense en un país. Esto no es de asistencialismo, esto no es de que es que hay que entregarle a la gente, ¿no? Ya empieza la gente a darse cuenta que el problema de los subsidios, de los 29 millones de colombianos que reciben subsidio, no resuelve el problema. El ingreso solidario no va a resolver el problema. Yo tengo una hipótesis sobre lo que has dicho y sobre el tema del poder regional. Quiero que me des una opinión, pero va a ver primero la mía. Yo lo que veo en América Latina, no solo Colombia, es que los nuevos liderazgos son liderazgos regionales. Fico Gutiérrez fue alcalde de Medellín, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, Claudia López es actualmente la alcaldesa de Bogotá, Petro mismo también fue alcalde, prácticamente Rodolfo Hernández también fue alcalde de Bucaramanga, Luis Pérez. O sea, si uno mira los candidatos presidenciales, la mayoría de ellos ejercieron el poder regional de los precandidatos anteriores muchísimo. Coloco ejemplos argentinos. Macri primero fue gobernador o jefe de Estado de la ciudad de Buenos Aires y luego presidente de la República. El mismo Bill Clinton, tú sabes, fue gobernador de Arkansas, es una pequeña provincia de las más pobres de Estados Unidos, y luego presidente de los Estados Unidos. Cada día más, con esta dinámica de las fuerzas regionales, del capitalismo en las regiones, los liderazgos son de regiones. Y yo pienso que los liderazgos son de regiones porque cuando alguien es alcalde o gobernador, tiene una mayor capacidad y a la vez una mayor obligación de enfrentarse a las nuevas agendas públicas. Las agendas de los alcaldes de las grandes ciudades de Colombia o de América Latina, para no hablar solo del caso colombiano, o de los gobernadores regionales, son mucho más creativas, son mucho más imaginativas. Les doy solo un dato. Cuando se hacen las encuestas de percepción de a quién le va mejor, al gobierno central o a los alcaldes,
Siempre los alcaldes y los gobernadores tienen una nota calificatoria muy superior a la que tienen los presidentes, y no pasa solamente en Colombia, pasa por ejemplo también en México, tanto con el gobierno anterior como el de López Obrador. Yo pienso que las agendas regionales han sido más eficientes en términos de responder demandas de políticas públicas que las de los gobiernos nacionales, y que a pesar de que haya crisis, la crisis regional es de una menor dimensión que las crisis del Estado-Nación o la crisis del régimen político como un régimen de Estado-Nación. No sé cómo percibes tú este punto. Mira, es totalmente cierto, y los procesos, son procesos regionales muy potentes. El problema es que desde las regiones no se ve la nación. Fíjense qué hacían nuestros candidatos de las alcaldías, y Charly, Peñalosa y tal. Ellos creen que hacer campaña es volantear, es salir a entregar violantes, Sergio Fajardo. Eso no, eso es un tema local. La campaña nacional, Petro entendía la cosa desde hace rato, pues porque ya lleva varias campañas. Entiende que el proyecto tiene que ser nacional, eso es reuniendo gente y eso es en las plazas y moviendo un proyecto nacional. El tema es ese. Entonces creo que hay una base territorial muy fuerte. Desde las agendas empiezan a construirse desde las regiones, sin duda. Hoy el tema de Arauca, el tema del Catatumbo, etcétera, van a tener que ser resueltos no desde el nivel nacional, sino desde el nivel local, porque es allí donde están los actores, allí donde están los problemas, y hay que entenderlos, hay que trabajar. Pero hay que trabajar con la autonomía de los territorios. No es el nivel nacional que viene y resuelve. El nivel nacional va a terminar siendo una especie de árbitro, ¿sí?, en las asignaciones de los recursos y en las tensiones, etcétera, y buscando mantener una unidad territorial. Y un punto importante en este tema con respecto a los proyectos de nación y a los proyectos políticos que se estructuran en las regiones. Cada vez más vamos a empezar a llegar a que esos proyectos políticos que se están estructurando y que se están poniendo en cuestión, ¿sí?, va a ser la discusión de esos proyectos en los parlamentos el que define el proyecto nacional. Por eso vamos a llegar sí o sí a un régimen parlamentario, en donde son las regiones las que ponen sus parlamentarios y son los proyectos parlamentarios ahí los que definen el proyecto de nación. Y ahí se define el presidente, y ahí se define, etcétera. Son proyectos mucho más sólidos institucionalmente, de mayor creencia. Los jóvenes hoy están empujando en esa dirección. Yo tengo una pregunta crítica. Tengo el derecho a hacerle crítica a Pedro, ¿cierto? Me leí el libro con mucho juicio en estos días, y este es un libro muy centrado en el poder presidencial, también toca los temas regionales y la relación Congreso, Gobierno Central y partidos y fuerzas políticas, pero una ausencia que noto, que creo que es también por el mismo tema, es el sistema de justicia y el aparato de justicia y lo que muchos denominan el gobierno de los jueces. Las cortes constitucionales, no solo la colombiana, sino muchas de América Latina, se han americanizado en el sentido de que ya ellas son las que producen fallos legales o protolegales, como muchos temas que tienen que ver con la custodia de nuevos derechos, y eso tiene una teoría detrás que tú conoces muy bien, que yo soy bastante crítico de ella, que es la del bloque de constitucionalidad. Gobierno de los jueces, crisis política, esa parte no la veo en el libro, pero sé que puede ser parte de tu investigación. ¿Cómo entraría este tema en la discusión que estamos sosteniendo sobre la crisis de la representación política y los problemas de poder sin política? Bien, quedé preocupado porque sí está. No, está tangencialmente. No, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es: la crisis del régimen político en Colombia se origina en la crisis de la justicia. Y es clarísimo, ahí tiene un pedazo. Es decir, los países y los regímenes políticos aguantan los malos gobiernos, resisten los malos congresos corruptos, incluso resisten, los regímenes políticos resisten que se supriman los congresos y se constituyan asambleas nacionales constituyentes, lo que un régimen político
lo que un sistema político no resiste es la crisis de la justicia. Y la gran fractura que hemos vivido en Colombia, y por qué llegamos a una crisis o a una coyuntura crítica, es por la crisis de la justicia, y es ahí el factor que da la fractura mayor. ¿Quién eligió al registrador que tiene los problemas que tiene hoy? El presidente de la Corte, el presidente del Consejo de Estado y el presidente de la Corte Suprema. Y hay evidencias, y hay denuncias, etcétera, respecto a que el personaje que escogieron no era el más competente. Y es clarísimo, y ahí estamos viendo lo que vivimos. El sistema de justicia en Colombia se fracturó, la justicia se politizó y la política se judicializó. ¿Por qué? Por los jueces. O sea, ¿qué sentido tiene que el Consejo de Estado emita un fallo después de que se resuelve un problema? Y lo pongo a nivel muy chiquito. Hay un problema, una demanda que hay en Valledupar por el tema de la plaza, del lugar donde se hace el Festival Vallenato. Una vez se resolvió adentro tal, el Consejo de Estado toma una decisión y la decisión produce una fractura grande. Son las decisiones de nuestros jueces las que están fracturando, la quiebra permanente del orden. La jurisprudencia en un lado, en el mes de enero va en una dirección, enero de 2020, y 2 años después va en la dirección exactamente contraria. En el tema del aborto ya había una decisión, decían, otros decían otra. Entonces eso no resuelve, sino que confunde a la gente, genera unas tensiones violentas. Y nuestros magistrados entonces ya salen a discutir, como tuve que en un evento plantearle a un magistrado, el magistrado de la Corte Constitucional hace una intervención en un cuestionamiento al gobierno y a la oposición. Yo le digo, perdón, usted es juez, usted no puede intervenir, usted tiene que sustraerse, usted no puede opinar, usted tiene que juzgar. Su papel como juez es ese, y nuestra gran fractura está ahí. Sí, lo que hace el general Zapateiro, que mete al debate electoral. Vamos para allá, el general Zapateiro no es juez. Disculpe, ese es el punto, qué pena meterme, ese es el punto en donde en Colombia no se ha tenido claridad de por qué actualmente, desde hace unas décadas, los militares están haciendo aparición en la vida política del país. Según la parte constitucional, solamente lo que son las Fuerzas Armadas y la Policía tienen una función específica a nivel nacional. Y bueno, segundo punto, cómo los políticos en sus cargos completamente públicos están haciendo política. Eso es completamente prohibido también. Política partidista, dices tú, ¿no? Entonces, eso hay que tener claridad, porque falta algunos... Venga, no me decir esto, no me parece importante, pero... Bueno, Pedro, sobre el tema... Pero déjame terminar okay. en este punto. Lo del general Zapateiro lo vemos ahorita. Estoy hablando las reglas de juego, sí, las reglas de juego. Las reglas de, quien garantiza que las reglas de juego son las reglas de juego son los jueces. Quien garantiza que los políticos no pueden intervenir en política y que castigan al político cuando interviene es un juez, y esos son los organismos de control. Y que castigan a los militares cuando intervienen, tiene que, es decir, pero no tenemos un sistema, porque tenemos un sistema de amigos en todo. Y es por eso que se ha fracturado. Si no hay unas reglas de juego que se respeten, no hay nada. Cualquiera puede interpretar lo que quiera. Dale. Sí, eso lo llama la teoría sistema de frenos y contrapesos, es viejísimo, se lo inventaron en el siglo XVIII en los Estados Unidos, y como todo lo dice, está muy resquebrajado el sistema de frenos y contrapesos. Te quería hacer una última pregunta de un tema que leí en el libro, y es que tú dices, Pedro, que en la pandemia, que fue tan dura en América Latina en general, la mayoría de nuestros gobiernos, hay algunas excepciones como el caso del Brasil, pudieron darle en términos propositivos una respuesta adecuada a la demanda y a la gestión de la demanda. Me gustaría que lo mencionaras brevemente. Sí, mira, ahí hay un tema que también es muy complejo. La pandemia puso en tensión fuertísima la capacidad de gobierno.
y la comprensión. Cuando nosotros encontramos la pandemia en Colombia, nos encontramos con que había solamente un instituto que hacía la investigación, y en zonas donde el sistema hospitalario no llegaba, tuvieron que montarlo, y en muchos de los países hicieron un esfuerzo fuerte, grande, para que el sistema llegara y que el sistema de vacunación llegara, etc. Los sistemas, lo que mostró es más bien un sistema de deficiencias administrativas en la solución de un problema que era un problema absolutamente contingente. Yo al ministro Ruiz le tengo que reconocer que el ministro Ruiz en esta cosa es un personaje que lo cuestionaron en todas partes, pero fue un personaje en donde hubo un criterio de democracia en la aplicación en la distribución de las vacunas, y hicieron un esfuerzo grande. ¿Sí? Hubo ciento y tantas tutelas que le presentaron, y varias tutelas presentadas por jueces pidiendo que ellos debían ser los primeros a los que se les debía aplicar las vacunas, etc. ¿Sí? Y no, ese es el punto. Y creo que hay un tema de rendimientos que dieron. De todos modos, las administraciones públicas son más o menos competentes, hay capacidad, hay gente muy buena, y cuando se reventó la crisis, esa gente buena se puso al frente y sacó adelante las cosas, ¿no? Y de hecho más o menos se ha ido resolviendo. Aquí en Colombia esperábamos el peor de los sistemas, decíamos que hasta el 23 íbamos a tener el 40% de la gente vacunada, y hoy estamos como estamos. Bueno, ya debemos cerrar. Yo quiero agradecerle a Pedro que haya escrito este libro. Es un muy buen libro que hace un aporte original al entendimiento de la crisis de los sistemas políticos de representación en América Latina. No es un estudio de caso cuando toca el caso colombiano y el chileno al final, es más bien un panorama general que apela a una discusión crítica con la literatura y que se ocupa bastante, debo decirlo, en hacer conceptualización teórica y metodológica, que creo que los estudiosos de ciencia política, de administración pública, de gobierno, los que enseñamos estas materias lo podemos usar en nuestras clases, en nuestros posgrados, en nuestros libros, para poder tener un referente muy importante. Y yo creo que Pedro en ello se alinea con una tradición que yo ya había anotado, muy fecunda, en donde hay decenas de intelectuales, de expertos, de pensadores que en América Latina han hecho un trabajo muy fecundo en el campo de la ciencia política. En América Latina, por ejemplo, se hizo y se acuñó Ernesto Laclau, que fue un gran autor marxista argentino, la noción de populismo. Los teóricos de la Escuela del Desarrollo y la Teoría de la Dependencia, Sofaleto, Aguaribe, el propio Fernando Cardoso. Hay una tradición muy importante de ciencia política en América Latina, en la cual se inscribe el trabajo de Pedro Medellín, que es muy valioso, y por ello le agradezco al Fondo de Cultura no solo que me haya invitado a presentarlo, sino que haya tenido la decisión de publicar este tipo de libros que nos ayudan a entender las crisis nuestras en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias.